La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con esta transmisión. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y vamos a dar inicio a este webinario de lo que es la Galería de los Mixtecos. Antes que nada, me gustaría agradecer a Graphisoft por la oportunidad que me dio este espacio para poder platicar un poquito de mi experiencia, de la experiencia que tuvimos con esta galería. Y bueno, bienvenidos. Me presento. Soy el arquitecto Juan Alberto Ventura. Actualmente trabajo como arquitecto independiente y estoy laborando, haciendo trabajos como consultor externo para una empresa que se dedica a construir tiendas departamentales. Empezando a hablar de la galería, vamos a hablar primero cómo fue este acercamiento con la gente de Palacio Nacional. Les cuento un poco. Anteriormente yo había trabajado con el arquitecto Miguel Ángel Vázquez Ibarra, y él es el que primeramente me hace la invitación para poder participar en la galería. La manera fue una llamada por teléfono y me comenta así rápido sus necesidades que tiene de hacer este proyecto museográfico. Anteriormente había trabajado con él en otro proyecto de museo para ahí solo hice unos renders, entonces le gustó mi trabajo y me invita a participar. Concretamos una cita y donde ya me presenta al arquitecto Arturo Cortés Hernández, el cual ya me expresan pues todos los requerimientos que quieren para este proyecto museográfico como tal. Me empiezan a platicar que es un tema de una galería temporal. Me hablan de duraciones, me dicen los requerimientos como tales, que en este caso pues vienen siendo, me dice que trabaja en una metodología como clásica, vamos a llamarla así, que es en planos en DWG, necesitan PDF, renders, planos museográficos, planos de mobiliario, ¿no? Entonces, pues yo hago una propuesta, ¿no? Que es precisamente el cambio de metodología de esta forma clásica que se venía trabajando la museografía o el museo en este caso, por un sistema BIM, ¿no? Vamos a aplicar en este caso por dos cosas principalmente. Una, porque de alguna manera con el tiempo que he venido trabajando con el software, conozco el potencial que tiene para poder resolver cualquier tipo de proyectos, y esa es como la principal. Y dos, el equipo de trabajo con el que contaba yo y yo mismo, la verdad es que tiene mucho tiempo que dejamos la plataforma DWG. Y digo, explicándoles un poquito cómo funciona ArchiCAD, porque pues, ellos desconocen totalmente el software, explicándoles de la interoperabilidad que tiene el programa, que podemos tener los resultados. Incluso llevo algunos ejemplos, unos BIMEX de otros proyectos que yo he generado, y al final del día pues llegamos a un acuerdo como tal, ¿no? Aceptan la implementación con ArchiCAD, aunque realmente tienen aquí como sus dudas, ¿no? De si les funcionará, como que al principio no tienen mucha idea de lo que les estoy hablando. Ellos pues dicen que necesitan más los planos para el tema de la construcción en sí de la galería. Bueno,
Este webinario sobre todo habla de desde todo lo que tuvimos que pasar para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en primera instancia, vamos a contextualizar un poquito lo que viene siendo la galería, dónde se encuentra ubicada. La galería se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en el edificio de Palacio Nacional, en el primer nivel, lo que viene siendo a un lado del patio central. Aquí podemos ver un poquito dónde se encuentran esos domos que se alcanzan a ver ahí, pues forman parte de la estructura del patio de los prismáticos, que es parte del recorrido o funciona como parte del recorrido de lo que vamos a ver más adelante, porque por ahí se tiene que pasar para llegar a la última sala. Bueno, es importante mencionar a quién pertenece a la galería, ¿no? La galería pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Secretaría de Cultura. ¿Qué es la galería en sí? Pues es el trabajo de un gran número de personas que están involucradas en el tema del museo. Este proyecto perteneció a la gestión pasada, como hicimos en el 2000, en este año que entró hicimos cambio de gobierno, entonces todas estas personas que participaron fueron precisamente del área de conservaduría de Palacio Nacional, que ahorita ya no se encuentran ahí, se hizo un cambio de gestión, entonces pues mucha gente que participó en este proyecto ya no se encuentra como tal. En ese momento, la titular, que es de Coordinación General de Conservaduría, que es la doctora Lilia Rivera Weber, fue la encargada de llevar a cabo esta exposición, junto con la curaduría de la doctora Nelly Robles García, y el diseño museográfico lo llevó a cabo el arquitecto Arturo Cortés Hernández, ¿no? Junto con la coordinación de Miguel Vázquez Ibarra. Fueron entre un montón de gente que participó en el montaje, hubo también equipos de Museo Nacional, de Museo de la Escultura, Museo de Templo Mayor y Museo de Arte Popular. A ellos pertenece la galería y es importante mencionarlo. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la galería, no? Así, en pocas palabras, yo no puedo hablar mucho de museografía porque no es mi especialidad como tal, ¿no? Pero lo que sí podemos recalcar, o lo que podemos decir como a grandes rasgos, es que la galería permite conocer toda la complejidad de la cultura mixteca, desde sus orígenes hasta la época actual, ¿no? Es como a muy grandes rasgos. La propuesta museográfica se observan como la va recorriendo en el transcurso de las temáticas, el uso de los colores en los muros como tal. Digamos que esto tiene una idea, ¿no? de representar de alguna manera los colores que fueron extraídos de las cerámicas, de los códices de las cerámicas que se encontraban de la galería de los mixtecos. No cuenta con algunas áreas lúdicas. Algunos muros cuentan con tecnología, con iPads, que al final del día forman parte de un área interactiva de realidad virtual. Y toda la galería se encuentra ambientada por música, ¿no? de la temática, en este caso de los mixtecos. Está dividida en 9 ejes temáticos: mixtecos de hoy, creación mítica, cosmovisión, una sala muy grande que se encuentran 3 temas ahí: alianzas, vida cotidiana y biodiversidad. El tema de los señoríos, arte, el arte de la escritura, transición del siglo XVI y mixtecos de hoy. Bueno, aquí el tema de los colaboradores vino, la gente que estuvo participando, es un servidor. Obviamente con la colaboración de los arquitectos jóvenes, Juan Daniel Robles Gallardo y el arquitecto Daniel Quiroz Ireta, que fueron los que estuvieron pues haciendo el tema del modelado, estuvieron al pie del cañón, como se dice, ¿no? Ahí echándole ganitas para poder sacar esta galería. La galería cuenta aproximadamente con 1,435 metros cuadrados de exposición. Hay más de 2,000 piezas en exhibición. El tiempo de proyecto realmente en lo que se hizo la galería fue de 3 meses,
ocupamos un mes más para hacer el archivo final, el archivo BIMS, que es como el archivo ATSVille. O sea, ya una vez terminado, digo, decidimos hacer como una revisión y cambiar algunos gráficos y demás, pero el tiempo real fueron 3 antes de que se inaugurara la exposición. Fue inaugurada en diciembre de 2017 y estuvo abierta al público durante todo el 2018. Bueno, este es un pequeño video recorrido de la galería como tal, sacado directamente del archivo final BIMEX, en el cual vamos a poder observar a lo mejor algunas imágenes que van saliendo como a modo de comparación, vamos a decirlo así. Como antesala a la gran exposición se encuentran los murales de Diego Rivera, que también pueden ser recorridos y visitados en esta galería. Entre ellos se encuentran zapotecas, mixtecas, olmecas, la epopeya del pueblo mexicano, entre otros. La introducción. Creación mítica. Bueno, esta temática habla sobre todo sobre el mito de la creación de los mixtecos y su relación de la oscuridad con el agua. Básicamente es la temática de esta área. Cosmogonía, cosmovisión. Esta temática referente a mitos y religión de la cultura mixteca, su relación en la tierra, ¿no? Esta cuenta con una proyección al fondo. Y bueno, aquí está la imagen ya de lo que quedó real. Vida cotidiana, temas sobre la vida de los pueblos mixtecos. La casa es el lugar donde se nace, se vive y se muere. Es uno de los escritos que vienen ahí en algunos de los muros de la galería. Señoríos, esa es la temática principal de la organización social de los mixtecos, de las aldeas mixtecas. Temática del arte. Bueno, en esta parte de la galería se exhiben principalmente cerámicas y ornamentaciones funerarias, como el cráneo decorado en mosaico turquesa y también la tumba de la señora de Yocundá. Esta fue encontrada en un convento cristiano. El arte de la escritura. Bueno, esta temática principal es el sistema gráfico que ellos tenían conocido como pictografía. Eran utilizados principalmente para realizar las historias de los linajes. La transición al siglo XVI, en este podemos ver temáticas ya un poquito de arquitectura, algunas maquetas que estuvieron dentro de la exposición. Mixtecos de hoy. Bueno, esta temática es de los mixtecos en la actualidad.
Dentro de esta área existen muestras de pintura del mexicano Rufino Tamayo. Las muestras que están ahí son 4 cuadros de él. De izquierda a derecha, como vamos a ver adelante, es La Luna y el Sol, Retrato de Olga, Personas con pájaros y Figura en rojo. Antes de terminar el recorrido, se pasa por el patio de los prismáticos. Aquí encontramos las esculturas de alta temperatura del artista José Luis García. Y pues como había dicho, es el paso para llegar como a la última sala. Mis textos de hoy aquí muestran vestimentas, instrumentos musicales y muestras artesanales como juguetes y objetos de uso común. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la finalidad de realizar este tipo de metodología y de contar con un archivo BIMS? Cabe resaltar que una vez que terminamos de hacer el proyecto de galería como tal, de tener el archivo final, todavía no se tenía pensado como esta forma de tenerlo como virtual, sino más bien era como, o sea, no teníamos pensado compartirlo como tal. La gente de conservaduría, al final del día, también les llegó un interés por hacer público, por compartir esta información. Y bueno, y de nuestra parte, pues también. Entonces, nosotros creemos que en general el tener un tipo de implementación BIM en este tipo de proyectos, pues se logra un flujo de trabajo que al final del día permite reducir los tiempos estimados de entrega del proyecto, ¿no? Además que es muy importante que también se logra integrar el trabajo de diferentes profesionistas, a lo mejor que no están muy relacionados con el tema de dibujo y con el tema de modelado, ¿no? Como museógrafos, curadores, otros arquitectos y diseñadores gráficos. Para esto es como importante hablar yo lo considero 3 etapas durante el proceso de elaboración digamos, de la galería o de cualquier proyecto en general. En este caso tenemos un antes de que se construyera. ¿Cómo nos funciona? Bueno, de esta manera, ¿no? Ahorramos tiempo. En un principio tenían contemplado 6 meses. Por temas nos dijeron, ¿saben qué? Siempre no son 6, son 3. Entonces íbamos de la mano con la construcción. Entonces, a final del día, creo que se cumplió con el objetivo sin ningún retraso. Ayuda a toma de decisiones antes de la obra y en este caso en específico, pues en el tema temática de los colores, de los montajes, de las cédulas, pues ayuda a visualizar, ¿no? Antes de que se construya como tal la galería y podemos ver como errores o inclusive hacer cambios. Durante la elaboración ya de la galería, entre los montajes y demás, bueno, pues ayuda con la supervisión y control de obras museográficas, en este caso en específico. Y también nos ayuda a tener digital el archivo y tenerlo en una plataforma 3D ya, ¿no? Entonces, genera, al final del día es muy rápido hacer los cambios. Podemos compartirlos fácilmente, ¿no? O sea, realmente el procedimiento era, llegaba información y nosotros la hacíamos, tal cual la pasábamos al modelo 3D
y se hacían BIMEX, digamos, de trabajo, ¿no? BIMEX que no tenían toda la información, obviamente, porque la información se iba alimentando conforme ellos nos iban dando. Y después, bueno, aquí ya es cuando surge un poquito la idea de poder compartirlo. La galería virtual, pues al final del día es el registro de los trabajos de la administración de gobierno pasada y ya forma parte del acervo cultural, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. La difusión de la cultura a través de archivos digitales de manera fácil y gratuita pueden ser ocupados con fines lúdicos o de consulta, tienen un montón de información. La galería está al alcance de cualquier persona que cuente con un dispositivo móvil, ¿no? Entonces es como la funcionalidad. Yo por ahí andaba viendo los webinars pasados y preguntaban o decían que, pues que tener un archivo digital BIMEX como que no era pérdida de tiempo, como que no, pues no tenía ninguna utilidad y realmente nosotros le encontramos mucha utilidad. Digo, al final del día, me parece que si esa persona o ese tipo de personas que piensan así tuvieran un proyecto de ellos o participaran en un proyecto donde pudieran tener un archivo BIMEX, creo que les cambiaría un poquito la idea, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo como tal. Problemas encontrados. Bueno, sí, realmente no todo fue así tan fácil. Tuvimos por ahí una temática del modelado de piezas. Realmente no sabíamos primero cómo atacarlo porque pues, eran una cantidad enorme de piezas, entonces no sabíamos si modelarlas. Por ahí de repente se nos ocurrió hacer como un scan. Sabemos que ArchiCAD permite archivos SLT, entonces dijimos, bueno, pues vamos a escanearlas. Pero por el tema de polígonos y demás dijimos, ¿sabes qué? No vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Habíamos acordado el equipo de trabajo de los colaboradores, Juan y Luis, habían quedado que los íbamos a hacer de la manera más sencilla. Y bueno, aquí pasa una pequeña historia, ¿no? Resulta que un mes después de que ya nos empezamos a trabajar, teníamos ya el levantamiento arquitectónico, teníamos ya alguna propuesta de muros museográficos, teníamos a lo mejor un tema de mobiliario, de empezar a colocar ahí dentro de la galería, ya modelado y demás. Pero todavía no contábamos con las piezas, no sabíamos todavía el catálogo ni el acervo que iba a llegar. Entonces, justo después de ese mes y cachito, nos llega el catálogo de estas piezas y es cuando empezamos como a modelar. De ahí más o menos teníamos como 2 semanas y media para poder entregar los primeros BIMEX ya con las piezas montadas como tal, para que precisamente los directivos pues vieran, se dieran una idea como tal de cómo iba a quedar la galería. Y bueno, pues era el momento, ¿no? Entonces, por ahí llegaron un jueves el catálogo y pues ya habíamos dividido tareas. El tema es que yo regreso el siguiente martes, miércoles, y ya revisando demás, pues solo resulta que solo había dos piezas por ahí modeladas, porque se estaban haciendo así a súper detalle. Y la verdad es que no hay la idea, no voy a decir nombres de quién, compañerito por ahí, que no tenía ahí intención bueno, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Realmente. Entonces, va para atrás y ya, decimos es la manera más fácil. De ahí viene el segundo problemita que nos encontramos ya con el modelado como tal, que es el siguiente, ¿no? Es el punto 2. Decidimos hacerlas con imágenes, obviamente muy fácil, imágenes planas, solo pegar la textura, darles altura y colocarlas ahí como dentro de las vitrinas y rápido, ¿no? Más o menos pasaron las 2 semanas y ya teníamos un 70-80% de las piezas modeladas. Y bueno, llega el momento esperado, ¿no? El momento de que se les había prometido en este caso a la gente que nos contrata, y era el momento de brillar. ¿Y qué pasa? Que cuando intentamos hacer el BIMEX, pues ¡pum! Se cae. El ArchiCAD se cierra y no sabemos por qué. El punto es que ese día no pudimos entregar, ¿no? Entonces ya revisando la temática, qué fue lo que pasó, nos damos cuenta que las imágenes realmente eran muy pesadas, ¿no? Una textura de alguna pieza museográfica pesaba 42 megas, una cosa así. Y por ahí el compañerito, yo creo que entendía que darle mayor resolución sí iba a ver mejor el BIMEX. Entonces, de alguna manera, con un software, o sea, si de por sí ya eran pesadas las imágenes, las hacía lo doble o lo triple, ¿no? Entonces nos encontrábamos con imágenes que pesaban hasta, no sé, 100 megas, un poquito más. Entonces, pues eso era imposible, ¿no? Procesar
al final del día el mapeo de imágenes genera peso en el BIMEX, el procesamiento es diferente y pues no hay mi computadora, o por lo menos la que tenemos en este momento no, que pudiera procesar ese tipo de resolución dentro del BIMEX, ¿no? Entonces, pues se nos cayó, ¿no? Nuestra presentación. Y bueno, ya descubrimos qué era, tuvimos que bajar la calidad de las imágenes y volverlo a hacer. Digo, al final del día el error fue de todos, pero realmente de ahí aprendimos, ¿no? O sea, realmente no lo sabemos todo en ArchiCAD, ¿no? A veces uno piensa que sí, pero bueno, ya va revisando cosas y van saliendo los detallitos y va aprendiendo, ¿no? De las equivocaciones. Conclusiones, bueno, en primera instancia yo quiero dar como mis puntos de vista, ¿no? De lo que viene siendo la galería. Yo pienso que la galería virtual de los Mixtecos es el proyecto piloto con un tema cultural, ¿no? Realmente he buscado en internet este tipo de proyectos y sí los hay, o sea, sí hay galerías virtuales como tal, pero a diferencia, por ejemplo, de este proyecto, son galerías que no se pueden recorrer, ¿no? Que tienen como predefinidos a lo mejor unos espacios donde unos te permiten girar un poco, otros te permiten cambiarte, ¿no? Sin que tú hagas la transición, sino ya son puntos establecidos como tal. Entonces creo que esta es la primera galería que realmente se puede recorrer, ¿no? Por lo tanto, creo que abre las posibilidades a un campo laboral para la implementación BIM en proyectos culturales. Al final del día, pues la gente que también hace BIM, creo que hay mucha gente interesada en el tema de la museografía, y el cual puede de alguna manera hacer esta implementación, ¿no? Yo creo que es importante. Pues, ¿qué más? Da a conocer las posibilidades, usos y ventajas de tener un archivo digital. Como lo vimos anteriormente, vamos, el archivo digital te funciona en las diferentes etapas como tal del proyecto, ¿no? Los archivos digitales, al final del día, dan accesibilidad a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto es como que es muy importante, ¿no? Porque a través de estos archivos, pues se puede conocer exposiciones de diferentes regiones, ¿no? En donde tú quieras que estés, puedes inclusive descargarte el archivo, es gratis y lo puedes visualizar, lo puedes ver, lo puedes recorrer, puedes sacar información, puedes ocuparlo como lo necesites, ¿no? Al final del día. Realmente la exposición va a terminar casi hasta aquí. Antes de terminar, yo una vez terminando la galería, bueno, más bien me contacta gente que estuvo involucrada dentro también de esta galería, diseñadores gráficos y demás, porque les interesó al final del día, llegó a oídos de más personas que se dedican al museo y les interesó el tema del ArchiCAD, de la implementación, les interesó el tema del archivo BIMEX como tal. Y bueno, me contactan para poder hacer una presentación, porque ellos al final del día iban a poder o querían implementar ese sistema en su despacho, ¿no? de museografía. No se logró, por ahí me cancelaron una vez, luego me vuelven a cancelar y al final me mandan un correo que ya no, pues que ya realmente no necesitan de este tipo de tecnologías, y pues bueno. Entonces, de todos modos, se hizo una presentación, es otro video que vamos a pasar ahorita. Y bueno, y con este cerramos, ¿no? También es importante recalcar que la administración pasada tenía contemplado seguir haciendo la implementación BIM en todos sus proyectos de museo. Con el cambio realmente no sé qué pasó, no sé si vayan a seguir haciendo la implementación. Digo, hay un chico que todavía se encuentra dentro de Palacio que me comenta que sí, que de hecho él fue el que mostró lo que se hizo la vez pasada y tenía el archivo BIMEX, tenía lo demás. Y hizo una presentación y la gente de la nueva administración, pues al parecer creo que sí fue de su agrado. Entonces, parece ser que van a continuar, pero no estoy muy seguro. Y si no, bueno, todos esta galería pues abre las puertas para que se hagan más, ¿no? Bueno, eso esperamos. Ok, bueno, con este video básicamente terminamos lo que es la galería virtual. Al final tenemos el archivo BIMEX de la computadora, pues sí, lo voy a dar un pequeño recorrido nada más, pero en sí la información pues es la que ya se dio.
Bueno, pues eso sería todo. Aquí nada más tenemos un BIMEX que es diferente un poquito a la aplicación del celular y de la tableta. Y pasamos, si quieren, ya a lo que viene siendo la sesión de preguntas. Déjame ver dónde están las preguntas. Pues, un segundito. No veo. Dame un segundo. Nuestras preguntas. Dame un segundo, porque no alcanzo las preguntas. A ver, aquí me parece que ya veo una. Dice, ¿un archivo BIMEX se puede pasar a Archicad? Más bien es al revés, ¿no? El archivo BIMEX es el resultado del trabajo que se hizo en Archicad. O sea, el Archicad es el tema donde tú haces tu planeación, haces tu proyecto, tus planos,
secciones, elevaciones, lo que tengas, y de ahí, del modelo 3D, precisamente porque es un modelado, es construcción de elementos como tal, no de tanto de líneas, sino más bien de elementos constructivos, pues tienes como resultado un archivo 3D, ¿no? Este archivo 3D lo que haces es lo pasas a que te lo guarde como un archivo BIMEX. Esa es la respuesta. A ver, aquí otra vez no alcanzo a ver. Gabriel Martínez fue el que preguntó. De hecho, por aquí tengo... Mira, vamos a mostrarte un poquito. Aquí tengo la galería, entonces vamos a la diferencia, por ejemplo, de poderlo ver a lo mejor ya en el BIMEX y de lo que de dónde salió, ¿no? Que es el archivo nativo que es de ArchiCAD. En lo que se animan a preguntar, vamos a ir haciendo un pequeño como recorrido, que se vaya viendo un poquito el tema de lo que estamos hablando. Vamos hacia la casa mixteca, que la vean un poquito más a detalle. Aquí está. Si nos podemos meter. A ver, déjame decir otra pregunta. No entendí cómo solucionaron el modelame de las piezas. El modelo de las piezas pues, realmente es muy sencillo, es con los elementos que tiene ArchiCAD, en este caso forjados o formas, se les puede añadir una textura, en este caso era la foto como tal de la pieza, y se hace el recorte, obviamente, ¿no? O sea, no se deja, digamos, no es un cuadrado donde tú pones una pieza, sino haces como el contorno, vamos a decirlo así, y de ahí ya puedes, pues guardarlo como un objeto, girarlo y demás. Hay el canal del compañero López Figueroa, hay por ahí un tema me parece que es un escudo que él hace, de cómo le pone la textura de un escudo, entonces lo recomiendo mucho. Digo, de ahí se aprenden un montón de cosas, digo, de ahí también hemos estado nosotros aprendiendo y revisando su canal porque sube cosas muy, muy interesantes. Su canal de YouTube es Learning ArchiCAD y se lo recomiendo mucho para la gente que tiene como estas inquietudes, ¿no? La verdad es que son videos muy cortos, bueno, unos muy cortos y son muy útiles para el tema de representación como tal. ¿Cuánto pesa el archivo BIMEX? Híjole, la verdad es que no me acuerdo, pero sí pesaba bastante. ¿Dónde está? Aquí está, mira, vamos, aquí lo tenemos. Te voy a decir. El archivo BIMEX con todo y documentación, según la computadora, pesa 821 megas. ¿No? Sí es algo pesadito. Digo, sobre todo por el tema del mapeado, más que por el tema de los polígonos. De hecho, en un principio también habíamos modelado lo que viene siendo las puertas, la temática de afuera de los murales, de la ornamentación como tal de Palacio. Pero la verdad es que, pues, no tiene ningún caso, ¿no? Porque en realidad la temática aquí era, pues, la galería como tal. A ver si se contestó. A ver, vamos aquí otra vez al BIMEX. Aquí está la entrada. No digo que en un principio se había modelado, por ejemplo, esta ornamentación, que es la entrada, las entradas. Inclusive las puertas también se habían modelado con relieves y demás. Y al final quedaron como una textura, en una foto como tal. Igual un panel personalizado de ArchiCAD. Y le pusimos una textura a ese panel personalizado. Y pues es el resultado, ¿no? Las piezas ahí.
Aquí no se ve, quizá aquí en esta se ve un poco más. Ahí está. Se ven las transparencias, al final de cuentas, eso es una textura, por eso se ve así como pues granulado. Y esas pequeñas pues molduras que tenía la puerta remanentes, pues realmente no están modelados en 3D. En un principio sí, pero también era una monstruosidad en el peso y pues ya decidimos quitarlos mejor. Bueno, seguimos recorriendo. ¿Alguien más tiene otra duda? Pregunta. Aquí vamos a ver un poquito lo de la ofrenda de la señora de Yucundá. Este esqueletito, por ejemplo, no es nativo de ArchiCAD. Es parte de la interoperabilidad que tiene el software. Realmente se buscó un bloque en internet como tal, un esqueleto, y se encontró este. Fue muy chistoso porque cuando hicimos el conteo de polígonos justo con el plugin, bueno, con lo que tiene ArchiCAD como tal, no es un plugin, es como complemento que tú decides instalárselo o no. Nos hace el conteo de polígonos de todo el modelo como tal y resulta que este esqueletito al final del día pesaba el 70% o el 80% de todos los polígonos de toda la galería, ¿no? Entonces sí, fue como... Ya revisándolo más a detalles, tenía ahí unos errores el esqueletito, o sea, aparte de ese esqueleto tenía un esqueletito miniatura por el pie, o sea, el bloque, pues, como lo descargamos de internet, realmente no lo habíamos revisado, entonces ya haciendo un zoom del zoom, tenía otro esqueletito creo que más complejo, como en el dedo, estaba así chiquitito, entonces también le estaba generando el doble de polígonos en este caso, ¿no? Entonces ya se limpió y pues ya se logró colocar ahí. Déjame ver. ¿Qué más hay? Aquí la temática de los códices, igual, sí son de la misma manera, se pasan la imagen como tal, se pega en un forjado, en una forma, y bueno, el resultado pues es ¿no? También es importante mencionar que, por ejemplo, para las cédulas temáticas, como les había comentado, pues no fue el archivo final, ¿no? El archivo final no tenía estas cédulas, tenía las cédulas limpias, vamos a decirlo así. Aquí, por ejemplo, si pueden ver, se ven como un reflejo de luz. Y esto ya es producto de de un archivo BIMEX que se hizo después de que se inauguró la galería, en el cual se fue y se tomaron fotos, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? Pues con darle un poquito más de realismo a lo que viene siendo la galería virtual como tal. Como sabemos, el archivo BIMEX no transmite luz en ningún, o sea, no puedes poner un foco y que te ilumine una pared, sino te da una ambientación global, una iluminación con sombras globales, así se le conoce, y no puedes generar puntos de luz, ¿no? En este caso parecía que hay uno ahí, y de hecho, pues en realidad es que sí estaba, pero esto es una foto como tal, ya de lo que viene siendo ya la cédula puesta, ¿no? Digamos que es un archivo después de la inauguración, ¿no? También aquí se alcanza a ver un poquito, por ejemplo, en el cuadro, ahí se ven los haces de luces, ¿no? Que al final le dan sombras y le dan un poquito más de realismo a lo que viene siendo el recorrido virtual. Ahí se me fue el mouse. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Es el patio de los prismáticos. Estas son las esculturas que habíamos mencionado, de José Luis García. Y se puede ver aquí la información, ¿no? El nombre de cada una de ellas. Esta estructura sí está modelada. El tema de las ventanas no. El tema de las ventanas es igual es una imagen, una foto. Y ya se puso ahí como parte de. Pero realmente, pues si nos acercamos, no es un modelo como tal. Sí tiene el relieve, el principal,
pero tal cual la cancelería y todo lo demás, ¿no? Inclusive se alcanzan a ver los reflejos, ¿no? De la estructura real de la que está, bueno, no de esta, sino de la que realmente existe. Y eso, pues, al final del día realza un poquito más. Aquí se alcanzan a ver las sombras de la estructura que está acá, pero esto solo sucede en el archivo Vimex de escritorio. O sea, realmente es el mismo que se comparte en teléfonos, pero aquí la diferencia es que no tiene la parte de documentación, la parte de planos, ni nada de eso. Entonces, esa parte está padre que tenga sombras. Inclusive creo que se pueden mover. A ver. No sé dónde está. Creo que es por aquí. Así se pueden como cambiar, mover y demás, ¿no? Ahí está, más o menos, ¿no? Para que se vea. Y aquí tenemos más piezas. ¿Alguna duda? Esa es la música que escuchamos en el primer video en el que estuvo dando como ambientación a la galería. Está escrita aquí. La temática de las figurillas de mixtecos de hoy. A ver, creo que ya hay una pregunta, un segundo. Dice, a ver, dice, me sorprende mucho el nivel de representación por el gran número de piezas y modelos que hay. Mi pregunta es, ¿ha utilizado la opción de elemento proxy en la herramienta forma? Si es que sí, ¿cómo beneficia el modelo proxy? La verdad es que desconozco el elemento proxy, la herramienta forma, si es que sí, ¿cómo beneficia el modelo? Desconozco el tema del elemento proxy, la verdad es que no lo ubico. No me suena. Realmente, como te comento, el modelado fue así, ¿no? Dibujas un forjado en planta, obviamente, es un cuadrado. Hacíamos un material de textura como tal, de alguna pieza, y se recortaba, o sea, se hacía el contorno, se hacía la forma siguiendo el contorno de la pieza con el forjado. A veces se hacía forma y se giraba para que quedara el elemento de manera vertical. Y se guardaba como objeto, ¿no? Ese es como era el procedimiento como tal, ¿no? Ya en las opciones del objeto, bueno, se le ponía su imagen para que pudiera salir en los listados como tal y demás, pero en sí el objeto no se modelaba, o sea, no se hacía de otra manera, ¿no? A veces se pasaba forma, o se hacía forma y también la forma pues te da la posibilidad de poderlo girar, pero el tema de proxy, la verdad es que no desconozco. A ver si nos echas la mano, nos ayudas para decir qué es un correíto o algo, ¿no? Suena interesante. No lo pensamos porque no lo conocemos, pero creo que podría haber funcionado. No sé quién. Mira, les iba a enseñar el. Ahí es donde está. No, es que este es 21, lo siento, es con el otro ArchiCAD, un segundo. También no mencioné, pero se hizo con el ArchiCAD 21, se empezó con 20 y se terminó con 21. Y bueno, pues ya. A ver, creo que aquella otra. El modelo integral, todos los elementos que están en el mismo archivo o los elementos externos. A ver, el modelo integral, todos los elementos están en el mismo archivo o están relacionados a elementos externos. Toda la información que aparece está dentro del modelo. No hay vínculos externos, si a eso te refieres. O sea, si hay como una interoperabilidad o un módulo vinculado, ¿no? De hecho, el archivo que estoy abriendo, ahorita lo vamos a poder ver. Viene toda la información, todo el modelado de piezas, o sea, viene todo aquí, o sea, vienen planos, desde cortes, el temática de las cédulas, todo viene. Si te refieres a si tiene algún metadato, o sea, quiero decir que si tú seleccionas una pieza
y te da información, o sea, externa, que te puede decir a lo mejor el lugar de origen, que te pueda dar a lo mejor la antigüedad, dónde fue encontrada y demás. No contiene metadatos. Y esto fue porque básicamente, una, por el tiempo, y dos, porque realmente no se requirió como tal, ¿no? Como en un principio comenté de la exposición, lo que se buscaba nada más era pues dibujo y renders. Y por cierto que al final ya ni siquiera me pidieron renders, o sea, fue como, pues ya los renders, como para qué, si ya tenían tal cual el modelo 3D. Mira, vamos a hacer un pequeño zoom. Esta es la galería. Es que me parece que está casi todo prendido, por eso está como tardando un poco. Y vamos a verla en 3D. A ver si no se traba mi computadora. Espero que no. ¿Qué más? No sé si respondí tu pregunta. A ver, déjame ver. Ok. De nada, Alejandro. O Alejandra, es que no alcanzo a ver el nombre completo, perdón. No, pues no sale completo. Supongo que es Alejandra. Dice Alejandra. A ver si puedo hacer más grande esto. No, pues no. Ahí está. Alejandro. A ver, bueno, hicimos el recorrido. Este elemento que parece que era una ofrenda, por ejemplo, que en el archivo original no aparecía, es una ofrenda que se hizo el día de la inauguración. O sea, una comunidad indígena entró y hizo un ritual como parte de la inauguración, ¿no? Entonces, digo, esta se dejó al final del día, se tomó una foto y pues ahí se medio modeló. Pero esto pues ya, al pasar de los días, pues se retiró, ¿no? Entonces esto ya realmente no estuvo en exhibición, digo, pues esa era una ofrenda para la inauguración como tal. Pero bueno, en este BIMEC pues sí incluyó. A ver, vamos a ver si abre el 3D. Aquí está. Por ejemplo, aquí tengo una vista de corte, por eso se ve así. Respondiendo un poquito a la otra pregunta, que si se podía pasar de un BIMEX a ArchiCAD, según yo no, más bien es al revés. Este es el modelo en ArchiCAD, esto es lo que se modeló, ¿no? Entonces, y de aquí obviamente sale toda la parte de documentación, toda la parte de planos, toda la parte de planos museográficos, de planos de mobiliario, de cortes, ¿no? Inclusive isométricos 3D, ¿no? Tú puedes fácil seleccionar cualquier objeto y decir que te haga un isométrico 3D y te lo hace y te lo guarda. Y pues tú ya lo vas complementando con elementos 2D, ¿no? Como etiquetas, le vas poniendo a lo mejor de qué es, material y demás, pero realmente es así. Entonces, aquí, este es el Chimali, creo que ahí está, esta es una de las piezas que están justo a la primera pieza de la introducción, y bueno, es un pectoral, ¿no? El Chimali, no recuerdo que se llamaba Chimali. Y hay un poquito de información, ¿no? Digo, esto, cuando tú lo pasas al BIMEX, la diferencia es, vamos a hacer una comparativa así muy rápido. Aquí, vamos a poner el cruce de aquí, ¿no? De la entrada, déjenme quitar el corte, ahí está. Ahí está, no sé si puede ser más grande esto, pero bueno. Entonces, también se puede recorrer así, vamos a hacerlo. Entonces, esto era lo que nosotros veíamos como modelado como tal. Y bueno, ya cuando lo pasas al BIMEX, pues le da otra calidad de renderizado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Esto es lo que nosotros veíamos. Y aquí es donde revisábamos las piezas, que estuvieran bien, tamaño y demás. Y ya si lo comparamos, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí.
aquí, este es el Vimex. Es como, vamos a ponernos en el mismo lugar. Digo, también lo padre de esto es que lo puedes recorrer con los lentes VR y sin problema, ¿eh? O sea, bueno, también la verdad es que como es un poco pesado, necesitas un teléfono, pues más o menos, ¿no? Tampoco tan de última generación, pero sí lo puedes recorrer, ahí a lo mejor donde estábamos. A ver. Sí, aquí. Bien, por ejemplo, aquí. Este es el Vimex como tal y este es el Picat, ¿no? Te das cuenta, pues cambia un poco. Bueno, pues la comparativa. Ahí es. ¿Qué dice? Listo. Aquí está la casa mixteca. Por ejemplo, aquí la casa mixteca. Y vamos acá. Aquí está. Entonces, la comparativa. Y aquí está. ¿Vale? Lo que hace el archivo Vimex es, aparte de darle más luz, añadir sombras de iluminación global, y entonces eso al final del día le da un poco más de realismo, ¿no? Por aquí tengo unas fotos. A ver. Quizá no se apreció mucho en el video, pero vamos a regresarnos un poquitito a este lado. Bueno, son las fotos que tengo por ahí. Y digamos que aquí, este es el Vimex, como tal. Déjenme abrir unas fotos. Documento. Fotos. Aquí está. Digamos que es como a forma de comparativa. Esto. No sé si puedo hacer más chiquito esto. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Pero ahí está, ¿no? Del lado izquierdo el Vimex y del lado derecho ya una foto del real, bueno, del lugar, del sitio, ya la galería abierta, ya incluso con visitantes. ¿Vale? Y creo que ya se fueron todos. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Qué razón? Tenemos 4 minutitos para una última pregunta. Bueno, pues al parecer ya no hay preguntas. Pues nada, me queda agradecer su asistencia y pues damos por... A ver, un segundo. Otra pregunta. ¿El sistema de iluminación, perdón, el sistema de iluminación fue modelado por ustedes o el proveedor los disponibilizó? Bueno, el sistema de iluminación de la galería como tal, obviamente la propuesta museográfica como tal la hizo el arquitecto Arturo Cortés. Obviamente la sala, por ser un espacio, digamos, patrimonio, ya está habilitado, ya tiene cierta iluminación, se agregaron luminarias en ciertos puntos. Y la propuesta fue directamente del arquitecto, ¿no? Él quería, bueno, más bien propuso qué muros iban a ser los focales, dónde se iba a iluminar y demás. Nosotros en el modelado
pusimos las luminarias donde, porque al final de cuentas también se entregó un plano de iluminación, y se dispusieron donde obviamente el arquitecto ya tenía contemplado o ya tenía su diseño como tal para poderla hacer. Digo, el archivo lo que tiene es esa información, ¿no? La parte del trabajo que se hace es como pasar esa información y el archivo se vuelve un recolector de información del trabajo de mucha gente, ¿no? Al final del día, eso es lo que es. Esa pregunta, ¿quién la hizo? Ok, Alejandro. Creo que ya nada más quedas tú, Alejandro. A ver. Bueno, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias por asistir. Y cualquier duda, si surgen después, pues estamos pueden pedir los datos, yo creo que van a dejar una liga para comentarios y demás. Y por si quieren alguna información extra, les recomiendo que se descarguen la galería. La pueden recorrer en los teléfonos, recórranla, creo que les va a gustar, a la mayoría, espero. Y pues es todo. Muchas gracias. Listo. Listo. Más o menos. ¿Sí? Sí. Digo, perdón, ahora sí que estaba como todo en la junta y todo, pero hay más o menos esta representación. No, pues, más o menos bien. Bueno, no tuvimos ningún problema. Perfecto, Juan. Oye, mira, está ahorita nuestra agencia aquí de marketing y algo me comentaron de que te querían tomar alguna fotografía o algo así. Para cortarme el pelo. A ver, ¿me dejas preguntar? ¿No? Sí. ¿Más un segundito? Sí, gracias. Pero ya dejo de mostrar pantalla. No sé si no. ¿Sabes escuchar? Déjame mandar un mensaje. Al Dani. Les presento. Ella es Marta Vélez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, hola. Entonces tú dime, ¿qué? Pues igual tomé una foto de, si quieres siéntense, así como si estuvieran así. Como si estuvieran laborando muy. Si estuvieran Marchas forzadas. haciendo el webinar. Ok. Y lo bueno es que hay como buena vista. De hecho, sí la voy a mover aquí. Ya no está transmitiendo, ¿verdad? No, si la pusiste a finalizar, Dejar de mostrar pantalla, pero sí el audífono. si pone ahí, creo que es finalizar transmisión. Ahorita lo Sí, sí, sí. Tú estás como si estás en tu... en el webinario, ¿no? Ajá. Oye, ¿y se puede saber, ya saben cuántas descargas tuvo el... ¿Para subirlo? No, ¿cuántas descargas tuvo digamos, el Vimix? El Vimex. ¿Se puede ver algo ahí? Sí, claro. O sea, De hecho, en el blog, cuando construyó su proyecto, ahorita creo que van no sé, unos 70 descargas. y un poquito. Sí, y eso que le hemos estado haciendo producción. Lo vamos a buscar así. ¿Será por el tema de que es muy pesado? ¿De qué? ¿De que es muy pesado?
Posiblemente es que son casi 900 megas. Pero sí, hace poquito de hecho mandé una campaña y sí aumentó la descarga, pero sí, yo creo que igual tiene que ver eso. Algunas cosas. Pero vamos a seguirlo funcionando. Entonces ya los murales, que creo que es la parte padre de... Igual con esto, a lo mejor podemos Ahí está. hacer la... Sí, ajá. ¿Puedo cerrar esta pantallita para que se vea mejor el... Ahorita que llegue a la oficina veo cómo los subo. abandonar, finalizar? Podrías,